Buenos días, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar acerca de los trastornos de la coagulación. El grupo está conformado por Jiménez Omaira, Cafernauis Abdul, Lagos Ivana, Ledemas Daniela y mi persona, Jiménez Paola. La hemostasia. La hemostasia puede ser definida como un conjunto de procesos biológicos cuya finalidad es mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular para evitar y detener la pérdida de sangre tras una lesión. Tras cumplir su objetivo, también se debe asegurar que el tapón hemostático sea eliminado para restablecer el flujo sanguíneo. Un balance adecuado de este sistema limitará tanto el sangrado como la formación de trombos patológicos. La hemostasia tiene dos componentes principales, que son la hemostasia primaria y la secundaria. La primaria depende de plaquetas y vasos y la secundaria de las proteínas de la coagulación. La hemostasia primaria. El endotelio es el principal regulador de la homeostasis vascular. Modula el balance de vasoconstricción y vasodilatación. Inhibe la proliferación y migración de las células musculares de la pared vascular y también modula la hemostasia. En condiciones fisiológicas, el endotelio libera sustancias antitrombogénicas, pero cuando se produce una lesión endotelial, libera factores procoagulantes como angiotensina 2 y endotelina. Además, ante una lesión vascular se produce vasoconstricción y se activa la hemostasia primaria mediante la adhesión plaquetaria al colágeno a través de la glicoproteína 1B de la membrana plaquetaria gracias al factor de von Willebrand. La adhesión de las plaquetas induce a su activación con los siguientes efectos. 1. Liberación de sustancias de gránulos plaquetarios como serotonina y calcio con la capacidad para atraer y activar más plaquetas. La síntesis de trombosanos A2 que producen mayor activación plaquetaria y vasoconstricción. Los fosfolípidos de la membrana plaquetaria exponen sus cargas negativas al exterior, lo que permite que se deposite el factor X a la superficie de las plaquetas para su activación dentro de la cascada de la coagulación. Y también existe un cambio conformacional de la glicoproteína de las membranas 2B y 3A que la vuelve activa. Tras su activación se produce la agregación plaquetaria, por lo cual se forman puentes de fibrinógeno entre las plaquetas mediante la glicoproteína 2B y 3A que se unen al fibrinógeno. La hemostasia secundaria. El objetivo es la formación de un coágulo de fibrina. Por ello se activan consecuentemente los factores de la coagulación, que son proteínas plasmáticas, hasta conseguir la activación de la trombina, que degrada al fibrinógeno en fibrina. La trombina, además de la fibrina, activa otros factores de la coagulación, como son el factor 5, el 8 y el 13, así como el inhibidor de la proteína C para limitar el proceso de la coagulación. Para conseguir la coagulación, también interviene el ion de calcio y fosfolípidos plaquetarios y tisulares. Hay una serie de sustancias inhibidoras de la coagulación, la cual limita el proceso. Las más importantes son la antitrombina 3, que inhibe a la trombina y al factor X activado, y otros inhibidores que son la proteína C y la proteína S, que se unen para activar al factor 5 y al factor 8. Algunos factores de la coagulación son dependientes de la vitamina K, es decir, que requieren vitamina K y calcio para desarrollar sus actividades biológicas. Estos son el factor 2, el 7, el 9 y el 10, y la proteína C y la proteína S. Cascada de coagulación. Para entender la cascada de la coagulación hay que saber que la coagulación de la sangre se produce en tres procesos fundamentales. En respuesta a la ruptura o la lesión de un vaso sanguíneo, se forman unas sustancias que constituyen el llamado complejo activador de protrombina. El activador de la protrombina cataliza la transformación de la protrombina en trombina, y la trombina actúa como una enzima para convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina, que atrapan plaquetas, eritrocitos, plasma para formar el coágulo. Tradicionalmente,
la cascada de coagulación, se han considerado dos vías de activación, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. El mecanismo intrínseco para el inicio de la formación del activador de la protrombina comienza con un traumatismo de la propia sangre o con la expansión de la sangre al colágeno de la pared de un vaso sanguíneo lesionado. El proceso se produce mediante la siguiente cascada de reacciones. Primero ocurre la activación del factor 12 y liberación de los fosfolípidos plaquetarios. Debido al traumatismo, el factor 12 se activa para formar una enzima proteolítica llamada factor 12 activado. Simultáneamente, el traumatismo sanguíneo daña las plaquetas, por lo que se liberan fosfolípidos plaquetarios que contienen una lipoproteína llamado factor 3 plaquetario, que interviene en las reacciones de coagulación posterior. Luego ocurre la activación del factor 11. El factor 12 activado actúa enzimáticamente sobre el factor 11 para activarlo. Este segundo paso de la vía intrínseca requiere la presencia de un cinógeno de peso molecular elevado. Posteriormente está la activación del factor 9 por el factor 11 activado. El factor 11 activado actúa luego enzimáticamente sobre el factor 9 para activarlo. Y luego está la activación del factor 10. El factor 9 activado, junto con el factor 8, los fosfolípidos plaquetarios, y el factor 3 de las plaquetas dañadas, activan al factor 10. Este paso de la vía intrínseca es igual al último paso de la vía extrínseca, es decir, que el factor 10 activado se combina con el factor 5 y con los fosfolípidos plaquetarios o tisulares para formar el complejo llamado activador de protrombina. El activador de la protrombina, a su vez, inicia la excisión de la protrombina para formar trombina, poniendo en marcha el proceso final de la coagulación. El mecanismo extrínseco para el inicio de la formación del activador de la protrombina comienza cuando la pared vascular o un tejido extravascular sufre un traumatismo y se produce mediante los siguientes pasos. Primero, hay una liberación de tromboplastina tisular. Pero ¿cómo sucede esto? Pues el tejido lesionado libera un complejo de varios factores llamado tromboplastina tisular. Estos factores son fosfolípidos de la membrana de los tejidos dañados y un complejo lipoproteico que actúa como enzima proteolítica. En el segundo paso ocurre activación del factor X para formar el factor X activado. Esto sucede porque el complejo lipoproteico de la tromboplastina tisular se combina con el factor 7 de la coagulación y en presencia de los fosfolípidos de los tejidos dañados y de iones de calcio, actúa enzimáticamente sobre el factor X para dar el factor X activado. El tercer paso consiste en el efecto del factor X activado para formar el activador de la protrombina. El factor X activado se combina inmediatamente con los fosfolípidos tisulares liberados que forman parte de la tromboplastina tisular y el factor 5 para formar el complejo llamado activador de protrombina. A pocos segundos, este excinde la protrombina para formar trombina y el proceso de coagulación prosigue como se ha descrito ya anteriormente. El factor X activado es la proteasa que realmente produce la ruptura de la protrombina para dar trombina. Buenas tardes, Juan Mayra Jiménez. En las coagulopatías congénitas vamos a tener la hemofilia, que se caracteriza por una deficiencia de los factores de coagulación 8 y 9, el factor de coagulación 8 asociado a la hemofilia tipo A y el factor de coagulación 9 asociado a la hemofilia tipo B. Tenemos que, según su herencia, está ligada al cromosoma 10 y todas las hijas de un hemofílico son portadoras obligatorias. En cambio, los hijos de un hemofílico
estos van a ser normales y casi toda la mitad de las hermanas de un hemofílico son portadoras. Y la mitad de los hijos de un portador serán hemofílicos. De hecho, aproximadamente la mitad de las hijas de una portadora serán portadoras. Según su clínica, vamos a tener que el síntoma por excelencia va a ser la hemorragia. Y esto va a depender del nivel circulante del factor deficiente, también va a depender de la presencia de inhibidores y el tipo de actividad física cotidiana y deportiva. La hemofilia tipo A y tipo B se manifiestan por hemorragias profundas y una de las más comunes es la hemartrosis muscular, y la hemorragia quirúrgica no es tan común como la hemartrosis, que por cierto, la hemartrosis ¿dónde se manifiesta? En las rodillas y en los tobillos. Las hemorragias musculares se manifiestan en el músculo psoas-ilíaco, en los glúteos. Dentro de las hemorragias gastrointestinales tenemos que estas no son tan comunes, y en las hemorragias bucales tenemos que educar al paciente para que tenga una adecuada limpieza bucal para así evitar extraer las piezas dentales. Y en las hemorragias del sistema nervioso, estas van a ser las más peligrosas, pues pueden ocasionar la muerte. Según su diagnóstico, sabemos que va a ser por historia familiar, estudios de laboratorio, pruebas de escrutinio que van a evaluar la coagulación y el tiempo de la protrombina, el tiempo de la trombina y el tiempo de la protrombina parcial activado. Se va a encontrar alargado. Tenemos que cuantificar los factores de coagulación, en este caso el 8 y el 9. Los métodos de cuantificación de los factores pueden ser coagulométricos. Estos se encargan en cuantificar en cuánto tiempo se forman los coágulos, y también se puede hacer por inhibidores de la hemofilia, que básicamente es porque el paciente no respondió al tratamiento, y también va a tener un tiempo de tromboplastina parcial activada, y esta se va a encontrar alargado. En el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer por si es la hemofilia tipo A, la vamos a hacer con el factor Von-Wardiel, y si es también se puede hacer por la hemofilia adquirida. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener concentrados del factor 8 recombinante, si es por la hemofilia tipo A, concentrados del factor plasmático del factor 8 y crioprecipitados, que estos no son tan usados, pero los puse allí porque también aparecen en la bibliografía. La hemofilia tipo B, concentrados liofolizados, que son derivados del plasma, y también son los llamados concentrados del complejo prototrombótico. También vamos a tener terapia transfuncional, y dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener la desmopresina y el ácido aminocáprico. Vamos a continuar con el seminario. Mi nombre es Abdul Kafernawi y hablaremos ahora de la enfermedad de von Willebrand. Es una enfermedad congénita producida por una anomalía cualitativa o cuantitativa del factor de von Willebrand. Es de transmisión autosómica dominante y está caracterizada por un sangrado abundante que afecta a 1 de cada 1000 personas. Afecta a ambos sexos por igual, pero ha sido mayormente diagnosticada en mujeres debido al sangrado excesivo durante la edad reproductiva. No muestra ninguna preferencia entre raza o zona geográfica. Hablaremos de la clasificación de la enfermedad de von Willebrand. Esta se clasifica en 3 tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 habla de un déficit cuantitativo parcial del factor de von Willebrand. Esto abarca una disminución tanto leve a moderada de la secreción de este factor, el cual abarca del 60 al 85% de las personas. Cuando hablamos del tipo 2, ya se divide en 2A, 2B, 2M y 2N. El 2A habla de una disminución de la función del factor de von Willebrand. Este es tipo plaqueta dependiente, con una ausencia de multímeros de alto peso molecular. Ahora, cuando hablamos de 2B, decimos que hay un aumento en la afinidad del factor de von Willebrand por glicoproteínas 1B plaquetarias. Ahora, cuando hablamos de la tipo 2M, decimos que hay una
disminución de la función de factor de von Willebrand, plaqueta dependiente con presencia de multímeros de alto peso molecular. Y cuando hablamos del 2N, decimos que hay una disminución de la afinidad del factor de von Willebrand por el factor 8 de la cascada de coagulación. Este es herencia autosómico recesivo. Abarcarían el tipo 2 desde el 20 al 35% de los casos. Cuando hablamos del tipo 3, decimos que hay una deficiencia cuantitativa del factor de von Willebrand, y este sería la forma más grave de la herencia recesiva, abarcando 1 por cada millón de habitantes. Ahora bien, hablaremos un poco de la clínica. Mayormente se presenta pacientes con sangrado mucocutáneo excesivo, en el caso de la epistaxis, una equimosis faciales al momento también de la extracción de una pieza dentaria o postcirugía. También podemos verlo en menorragia en mujeres y podemos visualizar hemartrosis, pero son excepcionales porque normalmente lo vamos a ver en el tipo 3. El tipo 1 sería un sangrado leve y los sangrados severos lo veríamos en el tipo 2, cuando específicamente en el tipo 2A, 2B y 2M. Pero normalmente no hay una correlación clara entre la magnitud del sangrado y los niveles en los que vamos a conseguir estos síntomas. Ahora, para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand, se debe realizar una historia clínica completa con un buen examen físico y exámenes de laboratorio en los que destaca una determinación plasmática del factor de von Willebrand, de la actividad del factor de von Willebrand, también del factor 8 en la cascada de coagulación y de la agregación plaquetaria inducida por ristocetina. Realizamos también lo que es el tiempo de hemorragia. Este normalmente estará prolongado con una TTP prolongada y una TP normal, una agregación plaquetaria normal con todos los reactivos excepto con la ristocetina. Vamos a ver el factor plaquetario o factor 3 plaquetario normal y anormalidades en la actividad relacionadas con el factor 8. Continuando con el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, es tratado con desmopresina. La desmopresina es un análogo de la vasopresina que tiene como función incrementar de 2 a 5 veces la liberación a partir de las células de factor de von Willebrand, aumentando los niveles del factor 8 y de la actividad de cofactor de ristocetina. Su efecto es de corta duración, es de 6 a 8 horas y se puede administrar por vía intravenosa o intranasal, 0,3 microgramos por kilogramos en 100 mililitros de solución salina durante 30 a 45 minutos en el caso de que sea intravenosa, o 150 a 300 microgramos en función del peso en el caso de que estemos hablando de que sea intranasal. También podemos aplicar lo que es la terapia sustitutiva, que consiste en administrar dosis de lo que es el factor 8. Estos factores 8 contienen lo que es factor de von Willebrand y esto se aplica dependiendo de ciertas circunstancias. Ejemplo, en episodios de sangrado espontáneo aplicamos dosis de 20 a 60 unidades internacionales por kilogramo. Cuando hablamos de cirugía mayor aplicamos dosis de 50 a 60 unidades internacionales. Si es de cirugía menor serían de 30 a 60 unidades internacionales por kilo, y cuando hablamos de extracción dental estaremos hablando de lo que son alrededor de 30 unidades internacionales por kilo. Otros tipos de tratamientos son los antifibrinolíticos, que entre ellos tenemos el ácido E-aminocaproico y el ácido tranexámico. Se utilizan a nivel oral, intravenoso y tópico. Son utilizados en casos leves, que serían epistaxis, extracciones dentales, menorragia en mujeres, y se pueden combinar con los tratamientos anteriores si se trata de cirugías mayores. La dosis del ácido tranexámico es de 10 a 15 miligramos por kilogramo, 3 o 4 veces al día, y del ácido aminocaproico estaremos hablando de 50 a 60 miligramos cada 4 o 6 horas. También podemos utilizar anticonceptivos orales que tengan altos contenidos de estrógeno y progesterona, o progestágenos intrauterinos, que se utilizan para reducir lo que es la menorragia en mujeres. Y concentrados plaquetarios se utilizan en casos de que los sangrados continúen después de haber utilizado terapias de reposición, y estas plaquetas que se están ingresando tienen contenidos normales de factor de von Willebrand. Continuando con las coagulopatías, hablaremos ahora sobre las coagulopatías adquiridas. Las deficiencias adquiridas de los factores plasmáticos de coagulación son más frecuentes que los trastornos congénitos.
Entre ellos tenemos la coagulación intravascular diseminada, el trastorno del metabolismo de la vitamina K, el trastorno relacionado a enfermedad hepática. En estos trastornos, la coagulación de la sangre se obstaculiza por deficiencia además de un factor de coagulación y los episodios de hemorragia son consecuencia de alteraciones en la hemostasia primaria, que sería la coagulación, y también en la secundaria, que sería la interacción entre las plaquetas y los vasos sanguíneos. La coagulación intravascular diseminada es un trastorno generado por la producción excesiva de trombina, que ocasiona trombosis y consumo de plaquetas y factores de la coagulación, que conducirán a la aparición de hemorragias. Dentro de la etiología tenemos una septicemia de origen bacteriano por estafilococos, estreptococos, neumococos y bacilos gram negativos. Tenemos también los trastornos malignos como lo son los tumores sólidos o leucemia promielocítica aguda, y tenemos las causas obstétricas como lo son el desprendimiento de placenta, el síndrome de muerte fetal y el aborto séptico. En la patogenia tenemos que el mecanismo principal de la coagulación intravascular diseminada es la generación incontrolada de trombina por la exposición de la sangre a concentraciones patológicas de factor hístico. Estas anomalías contribuyen al depósito sistémico de fibrina en los vasos de tamaño pequeño y mediano. La duración e intensidad de los depósitos de fibrina pueden comprometer el suministro de la sangre a muchos órganos, ocasionando daño isquémico de los tejidos y finalmente falla de múltiples órganos, como lo son en especial los pulmones, los riñones, el hígado y el encéfalo. La activación sostenida de la coagulación me va a ocasionar el consumo de los factores de coagulación de plaquetas, lo que a su vez me causará una hemorragia sistémica. Dentro de los factores desencadenantes tenemos el aumento de la expresión de FT a nivel de monocitos y células endoteliales. Este aumento de factor tisular está inducido principalmente por la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, originado por una respuesta inflamatoria sistémica. Esto ocurre en los casos de sepsis o en su forma más grave, que es el shock séptico. Un ejemplo de esto son las infecciones por gérmenes gram negativos gracias a las endotoxinas, como las de gérmenes gram positivos por los mucopolisacáridos en su membrana. Estos pueden desencadenar una respuesta inflamatoria generalizada que es capaz de activar a través del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleuquina 6 el sistema de coagulación, y esta es una de las causas más frecuentes de esta patología. Luego tenemos la exposición y liberación de factor tisular por traumatismo, y esto se da más que todo a nivel encefálico en pacientes con grandes quemaduras y patología obstétrica, como preeclampsia, eclampsia, retención fetal, embolia de líquido amniótico y desprendimiento prematuro de placenta. También dentro de estos factores desencadenantes tenemos las neoplasias, que muchos de los tumores que son sólidos expresan este factor tisular y además inducen su expresión a nivel monocitario. También tenemos otro tipo de tumores como los de mama, los de pulmón y los colorectal, que también van a producir sustancias procoagulantes y activarán directamente el factor X. También tenemos las formas localizadas, que son los hemangiomas gigantes o síndrome de Casa-Bushmerich y grandes aneurismas a nivel aórtico. La principal manifestación clínica que acompaña a esta patología es la hemorragia, debido al consumo de los factores que intervienen en la coagulación. La mayoría de los pacientes van a presentar hemorragias mucosas y cutáneas con localizaciones variadas, generalmente en lugares donde se le realizó una venopunción o una incisión quirúrgica. También, pero en menor frecuencia, presentan sintomatología trombótica como acrocianosis o incluso gangrena de los dedos, de los genitales y la nariz, y también en aquellas zonas donde existe una reducción del flujo sanguíneo secundario a vasoespasmo o microtrombosis. Como consecuencia del consumo progresivo de factores de coagulación y plaquetas tras su activación, en las fases finales de la enfermedad se puede producir un fenómeno opuesto, que son las hemorragias. Este tipo de hemorragias son hemorragias generalizadas, y en ocasiones se observan trombos en vasos de gran calibre y embolia cerebral. En los trastornos asociados tenemos las infecciones, las neoplasias, los trastornos obstétricos, shock y traumatismos y el veneno de serpientes. Dentro de las infecciones tenemos sobre todo las de gérmenes gram negativos, debido a la liberación de sus endotoxinas que dañan el endotelio vascular y van a aumentar la expresión del factor tisular en células endoteliales y monocitos. Dentro de los trastornos obstétricos tenemos aquellas complicaciones con más frecuencia, como lo son el desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, el embolismo de líquido amniótico, la retención de fetos muertos y los trastornos hipertensivos, como lo son la preeclampsia y la eclampsia.
En los shock y traumatismos tenemos que estos se dan por liberación del factor tisular por los tejidos dañados, como en hipoxia, hipertensión, acidosis y en el caso de shock traumático. Y por último tenemos el veneno de serpiente, que la mayoría de las serpientes venenosas tienen actividad procoagulante en sus venenos y estas actúan como sustancia trombina-like. En el diagnóstico, no hay ninguna prueba que asegure el diagnóstico. Sin embargo, desde el punto de vista del laboratorio se pueden encontrar con las siguientes alteraciones, como lo son el consumo de factores de coagulación, lo cual da lugar al alargamiento de los tiempos de coagulación. Tenemos también la trombocitopenia secundaria al consumo plaquetario. En cuanto al fibrinógeno, tenemos que este se encuentra elevado al inicio. Hay un aumento del dímero D como consecuencia de la generación y lisis de la fibrina. También hay un descenso de la antitrombina y de las proteínas C y S, y también hay un aumento del PAI-1. En cuanto al tratamiento, tenemos que lo principal que se debe hacer es corregir la causa que está originando la coagulación intravascular diseminada. Hay un tratamiento de soporte para los dos síntomas principales, que son la hemorragia y la trombosis. Uno de los tratamientos es realizar un tratamiento sustitutivo con plasma fresco congelado que me va a ayudar a reponer los factores de coagulación y los concentrados de plaquetas. También tenemos el uso de heparina para atenuar estos fenómenos trombóticos, pero su uso todavía se encuentra controvertido, ya que este produce paralelamente un aumento de los fenómenos hemorrágicos. Mi nombre es Daniela Ledesma y continuando con el seminario les hablaré acerca de los trastornos del metabolismo y la vitamina K. La vitamina K es una vitamina liposoluble que desempeña un papel fundamental en la hemostasia. Existen dos vías de adquisición de la vitamina K, una vía exógena a través de la dieta, principalmente por vegetales, que es la vitamina K1, y una vía endógena por parte de las bacterias intestinales a través de su síntesis. ¿Qué es la vitamina K2? Los requerimientos de vitamina K en un adulto son de 1 microgramo por kilogramo por día. La vitamina K es necesaria para la carboxilación de los residuos glutámicos de los llamados factores dependientes de vitamina K, los factores 2, 7, 9 y 10, gracias a la gamma-glutamil carboxilasa. Cuando existe una deficiencia de vitamina K, se producen factores ANMA-carboxilados que no fijan calcio y actúan en cierto modo como antagonistas de los factores normales. Estos productos se denominan PIBKA o proteínas inducidas por la ausencia de vitamina K. En conclusión, el déficit de vitamina K tiene como consecuencia una disminución de los depósitos hepáticos de fitoquinona, que es la vitamina K1, aparición de proteínas no carboxiladas o las proteínas inducidas por la ausencia de vitamina K, un descenso de los niveles circulantes de factores de coagulación funcionales dependientes de vitamina K y la prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada y del tiempo de protrombina. Las causas de deficiencia de vitamina K son debidas principalmente a tres motivos. Entre estos se encuentra la ingesta adecuada. Una dieta equilibrada aporta los requerimientos necesarios de vitamina K, ya que las necesidades son muy pequeñas. Normalmente, para que exista un aporte deficitario de vitamina K, suelen coexistir otras situaciones como son los cuadros psiquiátricos, la edad avanzada, trastornos de la alimentación, el alcoholismo, entre otros. En estos casos, las manifestaciones hemorrágicas aparecen entre unos 7 a 10 días, debido a que los depósitos tisulares son limitados. A este grupo también le pertenecen los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos, ya que estos reciben mayormente una alimentación por vía parenteral, con lo que no ingieren vitamina K con la dieta. Además, suelen estar en tratamiento con antibióticos de amplio espectro que suelen destruir la flora bacteriana intestinal, impidiendo la absorción. Actualmente, las soluciones utilizadas para nutrición parenteral suelen suplementarse con vitamina K. Entre otras de las causas tenemos lo que es la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que se debe a que las bacterias tardan varios días en colonizar al intestino y a la pequeña cantidad de vitamina K presente en la leche. Esta se caracteriza por hemorragias persistentes en el cordón umbilical y en el tracto gastrointestinal, lesiones del parto y en ocasiones hemorragia cerebral. El tratamiento debe ser profiláctico, administrando vitamina K a la madre 2 semanas antes del parto, y la enfermedad clásica aparece 17 días tras el parto.
y se previene administrando al recién nacido 1 miligramo de vitamina K por vía intramuscular o 2 miligramos por vía oral tras el parto. Entre otras de las causas tenemos los trastornos de la absorción de la vitamina K. La vitamina K, como ya lo había mencionado, es una vitamina liposoluble que por lo tanto precisa de las sales biliares para su absorción. Así, la existencia de fístulas biliares, ictericia obstructiva, colestasis intrahepática y el tratamiento con colestiramina, que es un fármaco que fija las sales biliares, llevan a la reducción de las mismas y favorecen una absorción deficiente de las vitaminas liposolubles, entre estas la vitamina K. También en los síndromes de malabsorción se puede observar la deficiencia de vitamina K. Y se observa también en los casos de celiaquía, fibrosis quística, diarrea crónica, etc. Finalmente, la ingesta prolongada de antibióticos puede alterar la flora intestinal y reducir la absorción de vitamina K, además de su producción endógena. También tenemos la inhibición de la vitamina K, que generalmente es debida a problemas iatrogénicos. Los fármacos orales, como los antivitamina K, son los principales antagonistas de la vitamina K. Y se trata de los derivados cumarínicos. Entre estos tenemos el acenocumarol y la warfarina. Por otra parte, ciertos antibióticos como las cefalosporinas pueden reducir la gamma-carboxilación hepática de los factores de coagulación, ya que inhiben el reciclado de la vitamina K. En la clínica y diagnóstico vamos a tener que estos cuadros son poco sintomáticos. En situaciones graves cursan con equimosis y hematomas subcutáneos y musculares, junto con hemorragias mucosas, siendo los sitios más frecuentes el tracto gastrointestinal y genitourinario. Dado que la vida media del factor 7 es de 6 horas aproximadamente, vamos a tener un alargamiento del tiempo de protrombina, que es la primera manifestación de la carencia de vitamina K. Y en cuanto al tiempo de tromboplastina parcial activada, vamos a tener que inicialmente va a estar normal, pero va a acabar alargándose por una deficiencia de los factores 9 y 10 de coagulación. En cuanto a los trastornos relacionados con enfermedad hepática, vamos a encontrarnos que el hígado participa activamente en la síntesis de proteínas procoagulantes, como son el fibrinógeno, los factores 2, 5 y 7, así como de otras con función inhibidora o reguladora de la coagulación, como la titrombina y las proteínas C y S. Un daño hepático causa trastornos de la hemostasia por varios motivos. Entre ellos tenemos la disminución de la capacidad de la síntesis de los factores de coagulación por un daño parenquimatoso, lo que me va a ocasionar un estado de hipocoagulabilidad. Los factores especialmente afectados son el fibrinógeno, la protrombina y los factores 5, 7 y 10. De igual forma, vamos a ver que el fibrinógeno se puede ver afectado cuantitativa y cualitativamente. El descenso intenso y grave inferior a 100 miligramos de decilitro se comprueba actualmente en el fallo fulminante agudo del hígado o en situaciones de una descompensación grave hepática. Vamos a tener una hiperfibrinolisis por reducción en la síntesis de antifibrinolíticos como es la alfa-2 antiplasmina, y por disminución del aclaramiento de activadores como el activador de plasminógeno tisular. También nos vamos a encontrar con una trombocitopenia, que generalmente es debida al secuestro esplénico por hiperesplenismo. Además, la hepatitis vírica o el alcohol pueden inhibir directamente la megacariocitopoiesis. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que a nivel de laboratorio vamos a encontrar una prolongación del tiempo de protrombina, del tiempo de tromboplastina activada y del tiempo de trombina. Y el fibrinógeno lo vamos a encontrar disminuido en lo que son las hepatitis fulminantes, cirrosis descompensada, hepatopatía avanzada y en la coagulación intravascular diseminada. En cuanto al tratamiento, en el caso de déficit de vitamina K, esta se administrará por vía oral o intravenosa, ya que la vía intramuscular está contraindicada porque puede producir hematomas. La dosis es de 10 miligramos por día durante 3 días para restablecer los niveles. Los concentrados de plaquetas están indicados cuando el recuento plaquetario es menor a 10.000 a 20.000 unidades litro, para controlar una hemorragia persistente o inmediatamente antes de un procedimiento cruento cuando la cuenta está por debajo de 50.000. El crio precipitado, por su parte, está indicado únicamente cuando las concentraciones de fibrinógeno son menor a 100 miligramos de decilitro.